Muy buenas noches, qué bendición estar aquí nuevamente con cada uno de ustedes para compartir la palabra de Dios. Les invito a abrir sus Biblias, por favor, en Mateo capítulo 7, verso 24 y verso 20 hasta el 27. Y dice así la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En el verso 25 dice: descendió lluvia, vinieron vientos impetuosos y golpearon contra aquella casa, y la casa no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. En el verso 26 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Verso 27: descendió lluvia y vinieron fuertes ríos y vientos y soplaron contra aquella casa con ímpetu, y esta casa cayó y fue grande su ruina. Aquí vamos a ver dos actitudes de dos personas, de cómo oyen la palabra y la practican, y qué fundamentos o bases se da en la persona como creyente, y de otro personaje que escucha la palabra y no lo practica. Aquí vamos a ver la diferencia de cómo oímos la palabra y cómo la aplicamos. Si vamos al contexto, encontramos a Jesús junto con sus discípulos dándoles enseñanzas de cómo vivir una vida diferente, consagrada a Dios en rectitud. Estaba recordándoles lo que decía el Antiguo Testamento en los capítulos 6 y 7 y lo que ahora Jesús les estaba enseñando. Les da principios de mejorar la conducta con cualidades y nuevos valores a sus vidas personales, y de cómo ser influencia en el mundo que les rodeaba. Les habla cómo ser la luz, cómo ser la sal de esta tierra, los cambios que podrían producir en la sociedad si ellos practicaban la palabra de Dios. Luego también les habla acerca de que hay un camino ancho y un estrecho, una puerta angosta y una puerta grande por donde pueden entrar, elegir cómo hacerlo. Y dentro de estas enseñanzas, Jesús comienza a decir: todo lo que yo les he enseñado, esto que les estoy hablando, es muy importante, pero lo más importante es, a más de escuchar, hacerlo. Y comienza diciendo en el verso 24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé. Vemos a Jesús haciendo comparaciones. Luego dice: con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea que como personas que amamos a Dios y seguimos a Dios y aprendemos de Dios, lo más importante es dónde está fundamentado aquello que nosotros estudiamos, la palabra de Dios, o quizás nosotros hacemos estudios bíblicos. Podemos hacerlos mucho, pero la base fundamental y la firmeza está en la roca, que es Cristo y lo que Él habló. Y Él dice que cualquiera que oye las palabras que Jesús está hablando y las practica, pues Él trae alusión a una comparación de un hombre prudente. ¿Qué es la prudencia? La prudencia es actuar con sabiduría, con diligencia, con inteligencia, saber qué decisiones tomar, qué decisiones no tomar. Y esto muestra que las personas que escuchamos la palabra de Dios, y no solamente las oímos, sino las escuchamos, las digerimos, las llevamos a nuestro corazón, las guardamos y la aplicamos, que es la parte fundamental, seremos como aquel hombre con mucha sabiduría, con mucha diligencia, con mucho entendimiento, que aunque vengan pruebas, tribulaciones, porque aquí compara lo que es una tempestad, una lluvia fuerte, ríos torrentosos, y esto Jesús más o menos enseñando lo que puede venir alrededor de nuestra vida, quizás circunstancias difíciles, y en los momentos en los cuales nosotros debemos aplicar la palabra de Dios. Entonces Jesús está diciendo: si ustedes escuchan estas palabras, ¿sí?, y tienen su fundamento en mí, que es Cristo Jesús, decía él
el maestro, y ustedes practican la palabra de Dios, venga lo que venga, tormentas, crisis, tal vez una enfermedad, una crisis familiar, una crisis económica, como ustedes están fundamentados sobre la roca, que era Cristo Jesús, y ustedes practican lo que les estoy enseñando, es lo que él estaba diciendo en ese momento, la casa no va a caer. Usted y yo, si somos oidores de la palabra de Dios y lo practicamos y nuestro fundamento está en Cristo y en lo que Él ha dicho en sus enseñanzas, pues nosotros no vamos a caer, no vamos a frustrarnos, y cuando vengan momentos difíciles es el tiempo de aplicar lo que Él nos ha enseñado. Tal vez usted está pasando un momento crítico en su vida. Este es el momento adecuado para que usted y yo podamos practicar la palabra de Dios. Por ejemplo, si está pasando un momento de luto, en ese luto hay dolor, hay tristeza. ¿Cómo aplico la palabra de Dios? Pues recuerdo lo que Jesús dijo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Si nosotros decidimos confiar en el Señor, aunque estemos en ese momento de dolor, nos afirmamos en nuestra fe en el Señor Jesucristo. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz les doy, no como el mundo les da. ¿Qué nos está hablando? Que la paz que Dios a través de Jesucristo puede darnos en un momento doloroso, si nosotros la tomamos y la hacemos propia para nuestra vida no se va a derrumbar. Pensemos en otro ejemplo. Si a lo mejor estamos pasando un momento crítico en la economía, el Señor dijo que todo lo que hay en este mundo y aún los habitantes de la tierra, todo le pertenecen al Señor. Y Él también nos enseña que Él es nuestro proveedor, que si los padres terrenales, siendo malos, sabemos dar buenos regalos a sus hijos, pues cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, dice, les dará de su espíritu y les dará de su provisión. Por nada estéis afanosos, dice Jesús. Y enseña unos versos anteriores a sus discípulos sobre el afán y la ansiedad. Porque vuestro Padre que está en los cielos y a los pajaritos los alimenta y a los lirios del campo los visten, ¿por qué ustedes están preocupados?, les decía Jesús a sus discípulos. Si estas palabras que ellos escuchaban lo aplicaban a sus vidas, ya no iban a tener ansiedad. Asimismo nosotros, amada familia, que nos escuchan hoy o quizás usted está por primera vez, si usted ha escuchado y ha digerido la palabra de Dios y comienza a hacerla para usted y a aplicar esa palabra, venga lo que venga, usted no va a ser destruido. Ahora, el fundamento es Cristo, pero la base que nos impulsa para resistir es la palabra de Dios. Tomar como real en nuestras vidas, aplicarla. El apóstol Santiago dice, sean pues ustedes hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque aquel que oye la palabra es como aquel que se va y se mira a un espejo y luego se olvida de lo que vio. Asimismo, si nosotros escuchamos la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesús, y no la practicamos, y no la tomamos para nosotros, porque eso es parte de la aplicación. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo a mí? ¿Qué es lo que Dios me está prometiendo a mí? Y yo la tomo para mí y la aplico, pues yo voy a estar firme. Usted va a estar firme. Yo le animo en este día a ser alguien que oye con los oídos espirituales y no solo con los oídos físicos. ¿Y cómo se oye con los oídos espirituales? Siempre antes de leer la palabra le voy a compartir un secreto. Decir, amado Señor, yo abro mi corazón, abro mis oídos espirituales para aprender de tu palabra y que esa palabra que hoy estoy aprendiendo sea de bendición para mi vida. Abro mi corazón, mi mente, para que esa palabra sea guardada acá adentro y cuando tenga que practicarla, pues me sea fácil. La prudencia es parte de ser obedientes a la palabra de Dios. Si usted y yo queremos ser personas sabias y prudentes, pues aquí está un principio básico.
Aprendamos a leer, oír, guardar, digerir la palabra de Dios y aplicarla en nuestras vidas. Obedecer. Si el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma como un mandamiento, pues debemos hacerlo. Vencer todo obstáculo y decidir amar a Dios sobre todas las cosas. Es una forma de aplicar la palabra de Dios. No solamente cuando es beneficio para mí, sino cuando demanda algo de obediencia a mi vida. Si el Señor dice no mentirás, pues no mentir. Si el Señor dice no tengas temor, porque yo estoy aquí contigo, nunca te dejaré ni te desampararé, toma esa palabra como para ti, porque Él la declara para cada uno de nosotros. Qué importante es saber escuchar con los oídos espirituales y guardarla en el corazón. Ahora vamos a la segunda comparación. Jesús dice, pero no así. Pues aquel hombre que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cuando nosotros solo escuchamos con nuestros oídos físicos y no con los oídos espirituales, no nos alimentamos de la palabra, solo leemos por leer o escuchamos por religiosidad y no aplicamos la palabra, no la obedecemos, no la vivimos como algo viva y eficaz, como dice la Escritura, pues seremos como aquellos que edifican las casas sobre el lodo, sobre la arena. La arena es algo suave que si viene un viento o una lluvia se va llevando la arena. A diferencia de aquel que edifica la casa sobre la roca que es Cristo Jesús. Y el ser obedientes es una roca firme. Yo le animo a ser un hombre prudente y no insensato, una mujer que escucha la palabra y edifica las cosas sobre la palabra, no sobre algo que escuchó levemente, sino alguien que la comió, que la digirió. Por eso la Biblia enseña que un profeta de Dios en el Antiguo Testamento, Ezequiel, venía y comía la palabra de Dios y Dios decía, come la palabra de Dios, enseñándonos a nosotros que debemos aprender a alimentarnos y a tomar como algo vivo y eficaz en nuestras vidas. En el momento crítico, cuando una persona solo le gusta escuchar y no aplicar y no tomar esa palabra propia para uno o quizás no obedecer los mandatos del Señor, nos volvemos como aquellos que fundamos nuestras vidas sobre la arena. Vendrán las crisis y caeremos, vendrán las tempestades y nos sentiremos frustrados, desanimados. Qué importante es saber oír la palabra de Dios y la segunda parte, ser hacedores de ella. Porque no solamente aquel que oye la palabra hará la voluntad del Padre, sino aquel que cumple la palabra de Dios. Dios nos motiva a ser personas que vivimos aplicando diariamente la palabra del Señor. La Biblia nos enseña que la palabra es viva y eficaz, que penetra hasta partirnos el alma, dice la palabra, hasta lo más profundo, redarguye aún en nuestros tuétanos. ¿Por qué dice eso la palabra? Porque la palabra quiere que entendamos nosotros que es algo que está activo en nuestras vidas, que la palabra no está muerta, que la palabra es viva y eficaz y penetra hasta adentro. Y cuando vienen los momentos de crisis, de circunstancias difíciles, nosotros recordamos y tomamos esa palabra y decimos, Dios, tu palabra dice así y yo la tomo para mí. Yo la puedo aplicar a mi vida. Qué importante es comer la palabra diariamente. Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come mi cuerpo. Estaba hablando de lo que Él decía, de quién era Él. Cuando nosotros tomamos la palabra y la comemos, la ingerimos, la meditamos y la practicamos, estamos teniendo vida. Él es el alimento y Él ya dijo su palabra. Por eso cuando encomienda a sus seguidores y dice, vayan y hagan discípulos en todas las naciones de la tierra.
bautizando a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Continúa diciendo y enseñando todo lo que yo les he enseñado. Para Dios es muy importante las enseñanzas de Jesús. ¿Es importante para usted lo que Jesús ya nos ha enseñado? Pues si no lo estaba practicando, y es tiempo de decir: Señor, háblame. Señor, enséñame lo que tú enseñaste a tus discípulos. Y para esto necesitamos escudriñar las Escrituras. El Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que tienen vida y vida eterna. Porque la palabra está activa. Y esa palabra que nosotros la escuchamos y la ponemos en práctica, la obedecemos, trae bendición. El ser hacedores de la palabra nos hace fuertes, nos hace bien fortificados diariamente y la ejercitamos cuando la estudiamos. Por eso quiero motivar en esta noche a todos los que me están escuchando y viendo por las redes sociales. Seamos personas que amemos la palabra, que la valoremos cuando vamos a la iglesia, que la respetemos y que la aprendamos a escuchar con los oídos espirituales del Espíritu. Y eso se transmite en nuestro ADN interior, en el área espiritual, y se hace efectiva en el mundo natural. Porque cuando nosotros vamos a nuestra congregación, escuchamos la palabra, quizás solo la oímos por afuera, esporádicamente, no va a hacer efecto en nuestras vidas. Si estudiamos en la casa por leer y cumplir un devocional, sin entenderla, sin guardarla, sin meditarla, no sirve mucho. Para que nuestra vida esté fundamentada en la roca que es Cristo, sus enseñanzas deben estar fundamentadas en nuestro corazón. Y debemos cumplir esos pasos importantes que es leer, memorizar, meditar y también aplicar. Qué importante es el memorizar la palabra de Dios. ¿Sabe cuándo nosotros somos debilitados? En los momentos de crisis, cuando no hemos guardado la palabra. ¿Y sabe qué es lo que el enemigo va a hacer? Va a tratar de quitar la palabra de nuestro corazón con distracciones, para que no escuchemos como debemos hacerlo. Aún va a poner tapones en nuestros oídos para que no escuchemos la palabra de Dios. Hoy en día el activismo, las redes sociales, para bien a veces, pero a veces estorban el tiempo que podemos dedicar para escuchar las enseñanzas de Jesús. Como hoy aprendimos, Jesús dice en conclusión: si tú eres alguien que oyes la palabra, la edificas sobre tu vida, esas enseñanzas de Cristo, las guardas bien y las aplicas, las obedeces, las tomas como promesa para tu vida, cuando venga la crisis, la tempestad, los momentos difíciles, no vas a caer. Pero si tú eres alguien que escudriñas la escritura levemente, o solo te gusta que te den masticado, o que alguien ya te enseñe, pero tú no te sacrificas en leer, en buscar los significados y aún en aplicar, será grande tu ruina. Cuán importante es oír la palabra de Dios, pero obedecerla es la parte más fundamental en tu vida, para que cuando vengan crisis no seas derrumbado. El obedecer la palabra nos da fuerza para que nosotros podamos ser firmes en los momentos críticos. Qué importante es ser hacedores de la palabra. Y como decía Santiago, no solamente oidores, sino practicadores, y eso nos ayuda a nuestra vida personal y también de los que nos rodean. ¿Sabe por qué? Porque los que ven en nuestra vida como cartas leídas, el aplicar la palabra de Dios, como decía Pablo, nosotros somos esas cartas abiertas que la gente va a ver si somos obedientes o no a la palabra de Dios. También seremos de gran bendición a nuestra familia y a los que nos rodean.
Gracias por estar aquí y les invito a que meditemos en nuestro corazón cómo estamos escuchando y si estamos obedeciendo o no a la palabra de Dios. Quisiera concluir, como siempre, con una oración. Amado Dios, gracias te damos en esta noche por enseñarnos la palabra de Dios, por mostrarnos lo importante que es, Padre Santo, escudriñar la Escritura y cuánto más aplicarla sobre nuestras vidas. Jesús dijo que si nosotros somos hacedores de la palabra, seremos personas prudentes, sabias, y que cuando vengan las pruebas no seremos derrumbados. Ayúdanos a ser esas personas que amamos tu palabra y que la practicamos. Quita de nosotros la insensatez y ayúdanos, Padre, para ser oidores con oídos espirituales y guardadores de tu palabra y personas obedientes cada día, y hacer viva tu palabra en nuestros corazones y en nuestra vida diaria. Gracias te doy por cada persona que escuche este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, que bendición tengan una linda noche.